Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo. Gracias, hermano. Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga mucho. Qué bueno que hoy hemos decidido estar en la casa del Señor, que es lo mejor que podemos hacer el día domingo, que es el día del Señor. Hoy pues ya ustedes van viendo que se va preparando algunas cosas para la escuela bíblica de vacaciones, para los campamentos. Allá atrás ya tenemos ahí unas cajas que ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso qué hace ahí? Bueno, se está preparando para el trabajo que hacemos para nuestro Dios. Muchos de nosotros, hermanos, debemos de empeñarnos en servir a Dios de la mejor forma. Pero este pasaje que acabamos de leer nos habla de un sentido completo de la vida del ser humano. La semana pasada hablábamos acerca de cómo debemos llevar nuestra vida como cristianos. Y hablábamos acerca de que un cristiano debe de vivir en santidad. Hay algo que nosotros no podemos separar de nuestra vida como cristianos y es una enseñanza que deberíamos de repasar de manera continua. Cuando hablamos de doctrina, hablamos siempre de enseñanza. Doctrina es enseñanza. Y muchas veces reducimos la parte doctrinal que enseñamos dentro de la iglesia, lo enseñamos a las ideas con respecto a la salvación, el pecado, ideas un poquito que podemos considerar teológicas en el sentido de entender quién es Dios, etc. Pero la doctrina, la enseñanza de nosotros como iglesia, abarca también la vida cotidiana y práctica que llevamos todos los días. En este caso, este pasaje nos presenta un sentido completamente práctico, ¿sí?, para todos nosotros como creyentes. Aquí en Colosenses capítulo 3, es el que estamos viendo, nos presenta una idea con respecto a cómo vivir como cristianos. De manera previa habla de cómo debe ser nuestra vida familiar, pero muchas veces hemos hablado acerca de nuestra relación como padres e hijos o esposos en una familia. Y queremos hoy concentrarnos en un punto importantísimo de nuestra vida de todos los días, hermanos. La palabra del Señor en el versículo 22 de Colosenses 3 nos dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Este pasaje, de hecho, utiliza la palabra siervos, pero la palabra original, bueno, sí puede ser la idea de siervo, pero implica más la idea de esclavos. Un esclavo no está ahí por su voluntad, ¿no? Un esclavo está ahí porque pues, le tocó nacer esclavo. Y un esclavo estaba puesto para realizar las labores más pesadas, más difíciles, en una casa, en un lugar donde se trabajaba de manera intensa, en el campo, en algún lugar. Bueno, el esclavo hacía las labores más complicadas. Y aquí Dios le habla a los esclavos. El Señor, en este caso, Dios, a través de Pablo, escribe a estos hombres que habían nacido esclavos, pero que ahora eran libres en su espíritu por Cristo Jesús. Aquellos cristianos que tenían que obedecer y cumplir con sus labores. Y plantea algo que para nosotros es importante hoy, que somos libres y que trabajamos, pues sí, donde hemos conseguido trabajo. Muchos quisiéramos tener el trabajo ideal, ¿no? Yo la quisiera de director de Telmex, ¿no? Pero no, me toca el trabajo que tengo. Y ese trabajo lo tenemos que realizar de la mejor forma posible. Y es una enseñanza que Dios deja para nosotros como creyentes, hermanos.
el cristiano debe tener una ética de trabajo extraordinaria, perfecta. Un cristiano debe ser un buen trabajador en el lugar en donde esté. Dice el versículo 22, siervos, número 1, ¿qué? Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Un buen trabajador es una persona que aprende a obedecer. Es algo importante. Muchos de nosotros pensamos que debemos ser siempre rebeldes a la autoridad. Y es uno de los grandes problemas que tenemos. Desde pequeños tenemos ese problema. Se nos enseña a ser rebeldes con las autoridades. En la Escritura, en los mandamientos, desde el principio se nos advierte, honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre. Es un mandamiento que debemos tener claro en nuestra mente. Pero desde pequeños tendemos a ser rebeldes ¿con quién? Con nuestros padres. Tendemos a hacerlo. Y pensamos que es pues hasta bueno en esa edad, ¿no? Hijo rebelde es un muchacho valiente. Hijo rebelde es un muchacho inteligente que no se deja manejar. Pues no necesariamente es cierto. No aprendemos a obedecer. Y hay que entender también una cosa. El que aprende a obedecer, también aprende a mandar. Es algo importante. Si yo no supe obedecer, no voy a saber cómo mandar a otros. Así que toda persona que trabaje, primero debe ser obediente a sus jefes. Muy importante. Recordemos siempre que como trabajadores tenemos una visión solo limitada de lo que está ocurriendo. En teoría, por lo menos, el jefe es el que puede ver que todo lo que está pasando y sabe lo que tiene que hacer cada persona en su lugar. Por algo nos están pidiendo que hagamos cierta cosa, por alguna razón. No necesito saber la razón, solo tengo que hacer bien mi trabajo. Y el cristiano tiene que entender esto. Aprenda a obedecer en su trabajo. Siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo ¿a quién? A Dios. La ética de trabajo del cristiano implica que yo no voy a trabajar para quedar bien con mi jefe, y eso es algo que nos puede costar mucho trabajo entenderlo. El creyente en Cristo Jesús no trabaja para quedar bien con su jefe, no sirve al ojo. El cristiano, el creyente en Cristo Jesús, trabaja para agradar ¿a quién? A Dios. Trabaja para agradar a Dios. Y eso nos pone un margen distinto en nuestra forma de vida. Tenemos que entender de una manera completamente distinta todo lo que hacemos todos los días. El cristiano debe saber que toda nuestra vida está dedicada solo ¿para quién? Para Dios. Y esto implica una visión distinta de todas las cosas que nosotros hacemos. De una manera más amplia nos lo presentan los siguientes versículos. Ahorita regresamos al 22. Versículo 23 dice, mucha atención, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Inicia con una palabra. ¿Y qué? Todo lo que hagas. Es un sentido muy amplio, ¿eh? Todo lo que hagas. Todo lo que hagas. ¿Qué es todo? Bueno, cuando me levanto en la mañana que suena el despertador, no sé a qué hora se levanten ustedes, hermanos, pero algunos nos toca levantarnos muy temprano y a veces nos desvelamos y no quisiéramos levantarnos, la verdad. Bueno, creo que eso nos pasa a muchos, ¿no? No nos queremos levantar. Pero sabes una cosa, si te vas a levantar, no lo hagas para ti, no lo hagas para los demás, hazlo ¿para quién? Para Dios. Dedícaselo a Dios ese día. Todo lo que hagas. Si vas a hacer un desayuno, lo puedes hacer al aventón, lo puedes hacer con mucho cariño para tu familia, pero lo puedes hacer aún mejor si lo haces ¿para quién? Para Dios.
si realizas un trabajo, si vas a la escuela, si vas a trapear la casa o cocinar, las cosas más simples que vayas a hacer, las puedes hacer para alguna persona, para quedar bien con los demás, pero la mejor forma en que te va a funcionar todo es si lo haces para ¿quién? Para Dios. Todo lo que hagáis, nuevamente, versículo 23, todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? De corazón, como para el Señor y no para los hombres. Debemos entender esto, hermanos. El ser humano puede hacer las cosas de corazón, sincero, entendiendo claramente cuál es su relación con las demás personas y entendiendo claramente lo que está haciendo. El creyente debe hacer las cosas siempre de corazón, con un sentimiento positivo. Muchos de nosotros vivimos nuestra vida, pasamos gran parte de nuestra vida quejándonos de todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, sin disfrutar lo mejor que Dios presenta. Creo que ya les he contado muchas veces esta historia. Cuando yo estaba bastante más joven, yo tendría como unos 16 años, teníamos una misión que se reunía en mi casa. Y a veces para mí era difícil tener las reuniones ahí, porque pues ahí el aseo lo tenía que hacer yo, ¿no? Bueno, mi familia, ¿no? Y teníamos que arreglar las cosas para que la gente llegara a la reunión. Y entonces una tarde yo estaba ahí en la entrada y estaba barriendo la entrada de la casa, y la verdad yo la estaba haciendo de malas, estaba muy molesto. Yo, ¿por qué tengo que estar haciendo esto para que venga la gente? Yo estaba molesto. Entonces llegó un muchachito que tendría en ese entonces como unos 9 años, 10 años, y llega y me dice, hola, ¿cómo estás? Y él muy contento, y yo así como que, sí, qué bueno que ya llegaste, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? Es que no estás viendo, estoy barriendo, ¿no? Y me empezó a hacer la plática, y de repente volteó así para arriba y dice, pues el día está muy bonito, es un muy bonito día. Yo así renegando por acá, dije, bonito día, estar barriendo. Pero de repente vi alrededor y dije, pues es la verdad, el día está como hoy, ¿no? Ahorita podemos ver alrededor y el día está bonito. ¿Sí? Y me empezó a decir de las cosas buenas que eran ir a la misión, de cómo le gustaba el ir a cantar, de cómo le gustaba juntarse con los hermanos, de cómo tenía allí sus amigos. Y entonces dije, yo, ¿por qué me estoy quejando? ¿Por qué estoy renegando del trabajo que Dios me dio? En ese caso era recibir a los hermanos en la misión. Y empecé a disfrutar del día y empecé a disfrutar de las cosas que estaba haciendo. Y hasta hoy, hermanos, cada vez que alguna vez me ocurre decir, híjole, tengo que hacer esto, ahora como pastor, ¿no? Ya muchos años después, me tengo que acordar que todas las cosas las hago ¿para quién? Para el Señor. Y ustedes, hermanos, deben recordar que todas las cosas las hacemos ¿para quién? Para el Señor, y las hacemos de corazón. Cada vez que usted va a tomar un plato en casa para lavarlo, hágalo de corazón y no para las personas. Hágalo ¿para quién? Para Dios. Es importantísimo que cambiemos nuestra forma de entender el mundo en este sentido. Gran parte del problema que tenemos nosotros y de por qué no prosperamos como creyentes tiene que ver con estas cosas. En la mañana veíamos un pasaje ahí en Proverbios capítulo 10, que hablaba de la mano de la persona negligente y la mano de la persona diligente. Y cómo las personas que son diligentes les va como bien, su trabajo es bendito, y el que es negligente, pues le va mal. Porque podemos realizar el mismo trabajo, exactamente el mismo trabajo, pero si uno lo hace de manera negligente, ese trabajo no va a ser tan bueno ni reconocido. Poníamos el ejemplo, ¿no? Yo puedo mandar a mis 2 hijos a lavar platos y uno lo puede hacer de manera negligente y sí lavar los platos, pero cuando tomo uno de esos platos lo huelo y todavía huele a la comida de antier, ¿no? Porque no lo lavó ¿cómo? Pues bien, lo hizo, pero de mala gana, y a lo mejor todavía tiene por ahí pegado alguna cosa porque no lo hizo diligentemente. Y también puedo realizar el mismo trabajo, pero ¿con qué? Con diligencia, preocupándome, haciéndolo de la mejor forma, siendo creativo en la forma de hacerlo, haciéndolo bien. Y sin duda el resultado va a ser muy,
muy bueno. Nosotros como creyentes debemos entender que las cosas que hacemos no son para mí. A veces las entendemos así. No son para mi familia. Las cosas que hago siempre son ¿para quién? Para Dios. Muchas veces lo hemos dicho aquí. Tarde o temprano todos nosotros compareceremos delante del tribunal ¿de quién? De Cristo. Todos. No habrá ninguno que pueda decir yo no voy a pasar delante del Señor para ser juzgado. Y el Señor nos va a preguntar qué hicimos con las cosas que puso en nuestra mano. No, las cosas no todo tiene que ver siempre meramente, aunque en el fondo sí, con una idea de pecado. Siempre lo entendemos desde el punto de vista moral, la idea de pecado. Pero acuérdense que la idea de pecado tiene que ver con objetivo, con para qué nos hizo Dios, para qué nos puso Dios en el mundo. Y Dios me va a preguntar qué hice con las cosas que tuve en mi mano, incluyendo mi escuela, o mi trabajo, o mi familia, o las obligaciones que tenía en mi casa. Yo te di una casa, ¿qué hiciste con ella? Ahí yo voy a salir reprobado siempre. ¿Qué hiciste con tu casa? ¿La tenías limpia? Híjole, no mucho. ¿Sí? ¿La arreglabas tu casa? ¿La cuidabas? Pues no tanto. ¿Sí? A veces Dios nos da cosas, hermanos, para que hagamos con ello lo mejor. Nos debemos entender siempre como mayordomos de Dios. Las cosas le pertenecen a Él y nosotros simplemente lo que hacemos es cuidar las cosas de Dios. Las cosas que usted tiene, ¿qué cuentas puede rendir a Dios acerca de ello, incluyendo su trabajo? ¿Es usted un buen trabajador? ¿Hace las cosas de manera correcta? ¿Saca el mayor provecho de los materiales que le entregan en la mano? ¿Hace lo mejor? Si es así, si usted es un buen trabajador, que hace las cosas para Dios, he de decirle que tarde o temprano ese trabajo va a ser bien reconocido. Tarde o temprano. Usted puede decir, pero es que no veo que me pongan en un lugar mejor. Tal vez no, hoy no, pero tarde o temprano le van a dar siempre un mejor puesto. O de alguna forma van a reconocer su trabajo. Hágalo bien, hágalo como para el Señor y sin duda va a prosperar. Eso es cierto. El cristiano debe entender su ética de trabajo de este modo. No como para los hombres, sino como para ¿quién? Para el Señor. Todo el tiempo, en todas las cosas. Desde que me levanto en la mañana hasta que me voy a dormir. Servir a Dios, muy importante, servir a Dios no es solamente el domingo a las 12 del día en el templo. Servir a Dios también es levantarme temprano y atender a mis hijos para que se vayan a la escuela. Servir a Dios es ir a mi trabajo y cumplir con mi jornada laboral de manera perfecta. Llegar temprano es servir a Dios. Cumplir mi trabajo es servir a Dios. Obedecer al jefe es cumplir con Dios. Comportarme de la manera correcta en el pecero es servir a Dios. Cada una de estas cosas debo entenderlas siempre. No me desato de Dios un rato. Es algo que un cristiano debe entender. A veces nosotros pensamos que me acerco a Dios y por eso hablamos de esa forma. Yo quiero acercarme a Dios, voy al templo. ¿Tienes que ir al templo para acercarte a Dios, sí o no? No, Dios está siempre ¿qué? Cerca. Es que fui al templo pero no sentí la presencia de Dios. Pues qué raro, porque Dios ¿dónde está? Si eres cristiano, Dios está en tu corazón y si no sentiste la presencia de Dios, pues entonces las cosas están muy mal. Dios está a tu lado todo el tiempo. Dios habita en ti si has creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si tú eres salvo, Cristo Jesús está contigo todo el tiempo. No te puedes separar de Él. Si entendemos también esta cosa de hacer las cosas para Dios y no para los hombres, también podemos entender algo más. No solamente las voy a hacer bien en un sentido de eficiencia, sino que hay una serie de cosas que también voy a hacer de manera correcta. Cuando alguien me proponga ser corrupto en mi trabajo, hacer las cosas mal, ser un ladrón, ser un mentiroso, para mí va a ser imposible hacerlo así. Porque las voy a hacer ¿para quién? Para Dios y no para los hombres.
Así que cuando alguien me proponga robar, ¿puedo robar para Dios, hermanos? No. ¿Puedo mentir para Dios? No, no puedo. Lo voy a hacer para Dios y no para los hombres. Es imposible que yo haga un trabajo de esa forma. Y un trabajador honesto es lo mejor que puede buscar un jefe. ¿Usted cree que un jefe busca trabajadores deshonestos? Pues no, no lo creo. Pero volteo a ver acá a Edgar, ¿no? Y no sé si Edgar cuente las paletas, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿verdad? Entonces dice, a ver, tengo un trabajador y, oye, pues, ¿cuántas paletas vendimos? No, vendí 2. Pues aquí me faltan 5, ¿no? ¿Qué pasó? Algo no está bien. Buscamos trabajadores que sean honestos, que rindan de la manera correcta. Así que en nuestra vida no podemos realizar un trabajo de manera correcta si no lo hacemos para Dios. Y hacerlo para Dios también implica hacer las cosas de manera honesta. Es decir, sí eficiente, es un punto, pero sí honesta, sí correcta, como Dios lo pide, bajo la ética de Dios. Y es algo que usted no debe olvidar nunca. Estar atado al Señor implica también vivir nuestra vida cotidiana todos los días, haciendo las cosas como para el Señor y no para los hombres, todo el tiempo. Entendiendo también esto, según lo que dice el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No todos los premios los vas a ver en la tierra, hermano. No todos los premios los vas a ver en la tierra. Pero debes entender que tienes un premio superior en la vida eterna. Cuando comparezcamos delante del Señor y nos pregunte, ¿qué hiciste con tu trabajo? ¿Podremos rendir buenas cuentas? Ojalá y sí, porque créame que el Señor te va a premiar por eso. Ojalá y puedas decir, sí, yo siempre llegué temprano, nunca robé en mi trabajo, siempre fui honesto con mi jefe, siempre hice el trabajo de la forma más eficiente posible. Eso Dios lo premia. Entendemos que no todos somos hábiles en todas las cosas, hermanos. También es algo importante. Hay quienes son más talentosos que nosotros. Muchas veces eso ocurre. Eso es cierto. Hay gente más talentosa que yo, sí, sin duda. Hay gente que es mejor que yo en cualquier área. Pero hay una cosa que yo tengo como ventaja. Tengo a Dios ¿de qué? De mi lado. Y si yo hago las cosas como Dios las pide, Él va a permitir que incluso el poco talento que yo tenga sea prosperado. Que la poca habilidad que yo tengo rinda mucho más que las habilidades que otros tienen. A veces lo vemos en la escuela. Personas que son muy inteligentes, tan inteligentes que dicen, pues ¿para qué estudio? Si ya lo sé, soy muy inteligente. Y tal vez haya alguno que reconozca que le hace falta y entonces en lugar de flojear, ¿qué hace? Se pone a estudiar y se pone a estudiar y a la larga, ¿quién va a avanzar más? Pues el que se esforzó. Nosotros, hermanos, hay muchas cosas en las cuales debemos entender esto. Dios nos va a prosperar también en lo material. Pero cuando hablamos de prosperidad, no vamos a hablar como algunas iglesias hablan de la prosperidad. Pídele al Señor, ven y da 1,000 pesos, que tu fe empiece con 1,000 pesos, dalos a la iglesia, ¿sí? Cómprale un coche al pastor para que Dios te dé 10 coches a ti. No, ni manejarse, hermanos, ¿sabes? Por eso no. Si no, sí les pedía coche. No es esa la forma en que buscamos la prosperidad. El cristiano comprometido con el Señor, que entiende claramente las cosas, se da cuenta que hay una forma de prosperar simple. ¿Cuál es la fórmula de la prosperidad? ¿Sabe qué? Trabaje y trabaje bien. Nada más. ¿Nos suena un poco raro? Porque no estamos acostumbrados a eso. Porque pensamos que para prosperar me tengo que ganar el melate o la lotería. Pensamos que así es como nos vamos a hacer ricos. Pero sabe una cosa, si usted trabaja, si usted se esfuerza, si usted lo hace bien, si usted hace las cosas conforme a lo que Dios pide, sin duda le va a ir como, no solo bien, le va a ir muy bien. Hágalo así.
Dios le puede prosperar en esos sentidos, siguiendo las cosas como las pide el Señor, sabiendo, recuerde esto, que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y nos viene a recordar aquí una idea. A Cristo, ¿el qué? El Señor. Y recordemos lo que implica esta palabra de Señor. Y recordemos cuando empezábamos a hablar. Habíamos hablado de que en el versículo 22 utiliza la palabra siervos. Y siervo, en realidad aquí debería traducirse como esclavo. ¿Sí? Hoy nos consideramos libres en muchos sentidos. Pero acuérdese que está relacionado a Cristo Jesús como su ¿qué? Su Señor. Y el Señor es el dueño de ¿qué? De la vida de todos sus siervos. Eso es Cristo Jesús. Es dueño de mi propia vida. Y no se me debe olvidar esa parte. Yo le rindo cuentas al Señor Jesucristo. Y Él me cuida porque yo le pertenezco. Yo soy de Él. Es verdad, Él murió por mí en la cruz del Calvario, pero Él es mi ¿qué? Mi Señor. Él compró mi vida. Él murió en la cruz por mí. Nunca olvide quién es su Señor. Quién es el dueño de todas las cosas. Si entiendo estas cosas de ese modo, voy a poder llevar una vida que honra a mi Señor Jesucristo. Y eso va a derivar, tarde o temprano, en cosas buenas para mí y buenas para mi familia. Usted como creyente puede analizar en este momento cómo está llevando su vida cotidiana y darse cuenta si es que en realidad está haciendo las cosas como Dios las pide. Es decir, ¿está usted siendo eficiente? ¿Está usted cumpliendo con sus labores en el trabajo de la mejor forma? ¿Sí lo está haciendo? ¿Sí o no? Y tenemos que ser sinceros con nosotros. Tendríamos que calificarnos. A veces nosotros no somos sinceros con nosotros mismos. Y es lo peor que nos puede pasar. Decirnos, yo lo hago bien y los demás lo hacen mal. Revísese bien. Analícese. Y en ese análisis, si usted sale perdiendo, debe darse cuenta que hay cosas que tiene que cambiar y hacer. ¿Qué tiene que cambiar, hermano? Piénselo bien. Bueno, los trabajos son muy distintos, ¿no? Pero piense usted en su trabajo que realiza todos los días. Si su trabajo es estar en la casa como ama de casa, ¿qué le está fallando? ¿Qué le falta? Porque no es perfecto. Si su trabajo es en una oficina, ¿qué está haciendo? ¿Qué le está fallando? Si usted es maestro, si usted limpia, si usted transporta personas, lo que usted haga, ¿en qué no es perfecto su trabajo? Si usted tuviera que servir a alguien importante, sin duda las cosas cambiarían. Vamos a plantearlo de esta forma. ¿Sí? De algún modo, a veces nos pasa en la casa, ¿verdad? De repente, nos va a visitar tal persona, ¿no? Y entonces si teníamos arreglada la casa, ¿qué creen que hacemos en un ratito? Pues lo que faltaba, se arregla, ¿no? Recojo esto, quito este suéter de aquí, muevo esta cosa para acá, dejo el asiento bien, que no haya nada aquí, que todo esté limpio, lo dejo perfecto, porque alguien que me interesa va a venir a la casa. Y si me avisaran que va a venir una persona muy importante, el hombre más rico de México, el presidente de la República, no sé, sin duda todavía me voy a esmerar más para que ese lugar esté perfecto. El gran problema que tenemos en nuestra mente es que pensamos que si yo digo, pero Cristo Jesús va a venir a tu casa, la mayoría diríamos, pues así está bien, ¿no? Dios me conoce, Dios sabe cómo soy, así que puedo dejarlo pues, como está. Y no nos esforzamos por entender que para Cristo Jesús debemos dar siempre lo mejor. Si esto es en la vida secular, es decir, en nuestra vida cotidiana, tenemos que hacer lo mejor para Dios. ¿Cómo tendrá que ser en nuestra vida espiritual, hermanos? Porque aquí dice, todo lo que hagáis. En la iglesia también debemos de buscar hacer las cosas lo mejor posible. Siempre lo mejor. Por eso a veces algunos se preguntan, hermano, ¿y por qué queremos tener el templo bonito? Si para alabar a Dios cualquier lugar es bueno. Pues sí,
Cualquier lugar es bueno, pero para Dios solamente lo que, solamente lo mejor, porque Él es digno de suprema alabanza. Hermano, ¿y por qué me tengo que arreglar bien para ir al templo? ¿Por qué no me deja ir ahí todo mugroso? Bueno, sí, usted venga como quiera, pero para Dios debo dedicar siempre lo que, lo mejor. Bueno, si usted puede, hágalo. Yo entiendo que hace mucho calor y no todos tenemos que traer corbata, ¿no? Pero, pues véngase lo mejor posible, ¿no? ¿Y por qué tengo que llegar temprano? Porque para Dios solamente lo que, lo mejor. Hacer las cosas como para Dios y no como para quién, para los hombres. No es para que lo vea el pastor, porque a veces así como que ya pasé lista, ya vine, para que no me esté molestando, no me hable por teléfono, ya estoy aquí. No se trata de eso. Las cosas las hacemos para quién, para Dios. Servimos a Dios en todo porque queremos lo mejor en esta relación. Vienen unos días en los que vamos a tener mucho trabajo como iglesia, tenemos escuela bíblica de vacaciones, tenemos campamentos. ¿Cómo tienen que ser realizados? De la mejor forma, porque no es para las personas que vienen, aunque nos suene raro, no es para nosotros, es para quién, para Dios en primer lugar. Así que tenemos que hacerlo lo mejor posible, esforzarnos por hacer las cosas perfectas. El creyente tiene esto sobre sí. En nuestra vida cotidiana, hacer todo para el Señor. Y en nuestra vida espiritual, sin duda, esforzarnos aún más. Porque ahí tiene que ser muy claro que es un acto de adoración lo que realizamos. Y es a Cristo Jesús a quien servimos. Es el Señor. Y tenemos que hacer las cosas siempre lo mejor posible. Si usted viene a la iglesia, al templo, más que a la iglesia, al templo, y encuentra una banca que está mal, ahí se mueve, está chueca, ¿qué tengo que hacer? Normalmente lo que hacemos es, híjole, pues está chueca, pues hay que decirle a alguien para que la arregle. Y aquí la pregunta es, ¿y no podría hacer el intento yo de corregir esto? Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para que las cosas para Dios sean las mejores. Pero también ocurre en casa. A veces vemos algo tirado y decimos, no me toca barrer hoy, así que déjalo, le toca tal. ¿Sabe una cosa? Si usted puede ser mejor en algo, séalo. Y es algo importante. Siempre podemos ser mejores. Siempre podemos ser mejores. No importa qué edad tenga usted. La vida como creyentes en la iglesia nos ofrece muchas oportunidades, hermanos, para que nuestra persona, para tener un desarrollo personal mejor. Eso es lo importante. Yo más de una vez se los he comentado, lo que ha sido ser miembro de una iglesia y lo que pude ver en otras personas en el pasado, ¿no? Yo podría decirles, mi mamá nada más estudió la primaria, una carrera comercial, pues nada más, ¿no? Es todo. Pero por ser miembro de una iglesia y participar en una iglesia, bueno, pues ella conocía perfectamente la música de Händel, de Haydn, de Bach, porque las cantaba en los corales, ¿no? Y leía mucho de los libros clásicos, porque los utilizaba para su clase de debate en la iglesia, que antes se hacían torneos de debate en las iglesias. ¿Sí? Entonces, bueno, tenía un lenguaje muy amplio, porque pues leía la Biblia, no la Reina Valera 60 que tenemos nosotros, sino la 1909, que todavía es un lenguaje más complicado, ¿no? Entonces tenía un léxico amplio, y por cosas de la vida le tocó trabajar en sociedad bíblica, así que ella hacía sus transcripciones de griego y hebreo, y latín, y arameo. Entonces mi mamá pues tenía nociones de eso, pero si mi mamá nada más estudió la primaria, pero aprendió todo eso en la iglesia. A veces nosotros nos limitamos en muchos sentidos, hermanos, pudiendo ser mucho mejores personas. Tal vez usted se pueda preguntar hoy, ¿y de qué me sirve ir a la iglesia? Estar en el templo. Bueno, sí, si nos limitamos meramente a estar aquí a las 12 del día y escuchar un mensaje, sin duda nos vamos con algo en nuestro corazón al haber cantado al Señor. Nos vamos con algo en nuestro corazón al haber escuchado la palabra de Dios.
y haber tenido un mensaje que haya llegado a nuestra vida. Pero todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿como para quién? Para Dios y no para los hombres. Servir a Dios puede hacer de nosotros mejores personas en todos los sentidos. En el sentido espiritual, sin duda, pero también en un sentido cultural, en un sentido laboral, en un sentido familiar, en un sentido social. Nos puede hacer mucho mejores personas si dedicamos verdaderamente nuestra vida a Dios. Debe usted darse cuenta de la gran ventaja que tiene ahora al conocer a Cristo Jesús y que Él guíe su vida. Ser cristiano es ser mejor. Puede ser. Con eso terminamos. Puede ser. Solo puede ser. Porque muchos cristianos solamente nos quedamos en esta idea. Ya obtuve lo que quería. Salvación, vida eterna. No quiero más. Ya con eso estoy contento. Pero ¿sabe una cosa? Hoy por lo menos Dios sí le habla a su corazón. Y le dice que si usted entrega verdaderamente su vida a Cristo Jesús, es entregarla en un sentido ¿qué? Completo, todos los días. Y que todo lo que hagas, todo lo que hagáis, lo podemos hacer como de corazón, no como para los hombres, sino como para ¿quién? Para Dios. Y convertir nuestra vida ordinaria, literal, nuestra vida ordinaria se puede convertir en una vida extraordinaria. Extraordinaria. ¿Y qué significa extraordinario? Algo que sale de la norma. Nuestro límite era este. Dios puede hacer que tu límite sea ¿qué? Altísimo. Porque Él hace las cosas como para quién? Para Dios y no para los hombres. Lo que sea, jugar fútbol, hazlo para Dios y no para los hombres y te va a ir muy bien. Leer, aprender, estudiar, como para Dios y no para los hombres, claro que sí, y serás mejor persona. Como creyentes debemos entender esto. Hay un galardón para aquel que hace las cosas para Cristo Jesús como Señor. Pero no olvidemos la última parte, el versículo 25 dice, mas el que hace ¿qué? Injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. En otras palabras, si haces mal, ¿cómo te va a ir? Pues mal, simple. Robas en tu trabajo, te van a robar a ti, ¿o no? Mientes, te van a mentir. Y hay algo muy interesante. La traducción pone aquí, no hay acepción de personas. En otra traducción pone que para Dios no hay ¿qué? La traducción que usa el lenguaje actual dice, porque para Dios no hay favoritos. Aunque suene raro. Dios no va a decir, mira, me cae bien tal, pásasela por alto, que ya se haya portado mal. Que le vaya bien aunque se haya portado mal. No pasa eso. Si usted hace las cosas mal, le va a ir mal. Y si hace las cosas bien, el resultado es simple, le va a ir bien, no implica mucha ciencia. La semana pasada hablábamos de esto. La semana pasada decíamos, es simple la vida cristiana. Dios nos llama a santidad y no a inmundicia. Si esto te lleva a santidad, síguelo. Si esto te lleva a la inmundicia, déjalo. Punto. Es simple. No tengo que complicarme tanto la vida y poner muchas ecuaciones ahí para tratar de resolverlo. Me doy cuenta a simple vista, esto me va a llevar al pecado, debo dejarlo. Esto me lleva a la santidad, a acercarme a Dios, debo seguirlo. Punto. Y en ese sentido, de cómo debo llevar mi vida cotidiana para ser próspero, debo entenderlo también. Claro, no tengo que darle muchas vueltas. Si hago las cosas bien, como Dios las pide, si hago las cosas para el Señor, ¿cómo me va a ir? Bien. Si las hago las cosas en contra de Dios, ¿cómo me va a ir? Mal. No implica mucha ciencia. No necesita conocer todo el Antiguo y Nuevo Testamento para llevar una vida laboral correcta. Simplemente debe entender, si obedezco a Dios me va a ir bien, porque voy a hacer las cosas de manera eficiente, de manera éticamente correcta, de manera que puedo complacer también a mis jefes al complacer en primer lugar a Dios.
En casa me va a ir bien, en la familia me va a ir bien. Es simple. Como cristianos no debemos olvidar estas bases. Son sencillas, pero muchas veces las olvidamos. En el templo, hermanos, hagamos las cosas siempre para Dios, porque aunque nos suene raro a veces, aunque estamos aquí en la casa de Dios, se nos olvida y empezamos a hacer las cosas como ¿para quién? Para los hombres y no para Dios. Por eso cuando se predica, no se predica para complacer a las personas, sino para complacer ¿a quién? A Dios. Es ahí el punto. Como cristianos pensemos en esto. Versículo 23, grábenlo en su mente, póngaselo allí en el espejo, póngalo allí en su coche, escríbalo en algún lugar cerca de usted para que lo vea continuamente. Versículo 23, y todo lo que hagáis, implica la palabra todo, la palabra griega pantas implica todo, cuando dice todo es que no falta nada. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. De aquí en adelante, hermano, vive así. Si vives así, las cosas van a funcionar muy bien para ti y para todos los que te rodean. Dios les bendiga, hermanos. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Hacia la gloria, hacia la hacia la gloria, por siempre, amén. Todo es de mi Cristo, por Él y para es de mi Cristo, por Él y para Él. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la siempre, amén. Hacia la gloria,
la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Por siempre.